Ok, señores, nos corresponde en este momento realizar la medición de lo que sería corriente alterna y corriente directa. Recordemos que la corriente alterna es aquella que varía en el tiempo desde 0 hasta 110 voltios, 60 ciclos por segundo, mientras que la corriente continua es la más comúnmente utilizada en elementos de seguridad electrónica. Para notar la diferencia vamos a realizar la medición con el multímetro. El multímetro, como podemos observar, tiene medición de voltaje en corriente directa y medición de voltaje en corriente alterna. Además, también tiene medición de corriente en corriente alterna, parámetros de transistores, medidores de pulso, medidor de continuidad de cable, medidor de resistencia, medidor NPN o PNP para transistores. Son las características que posee la mayoría de los multímetros. Hay unos multímetros que poseen unas pinzas que miden el campo magnético generado por una línea de tensión energizada y calcula de esa forma la corriente. Pero en este caso vamos a usar uno sencillo para poder identificar lo que sería corriente alterna y corriente directa. En este momento yo tengo un foco aquí, un toma para foco o bombillo, con el cual está energizado, y de este lado nosotros tenemos una batería 12 voltios 7 amperes, 12 voltios 7.5 amperes por hora. Esto nos va a representar a nosotros la corriente alterna y la corriente directa. Midamos primero lo que sería la corriente alterna. Para medir corriente alterna tenemos que irnos al multímetro e identificar dónde se encontraría lo que sería la corriente alterna. En este caso sería el voltaje en corriente alterna. Este toma corriente, que es para bombillo o foco, tiene un voltaje de salida de hasta 110 voltios. Para eso nosotros nos vamos a ubicar en un rango de hasta 200 voltios para poder medir lo que sería el voltaje de 110 voltios. Con las pinzas que nosotros colocamos en el multímetro, nosotros por lo general la negra corresponde a común y la roja corresponde a voltaje, resistencia y miliamperios. En estos dos puertos, si nosotros colocamos el rojo en este puerto, es para medir corriente. Pero como vamos a medir voltaje, necesitamos colocarlo en estos dos borneras. Vamos a realizar la medición. Y la diferencia de voltaje nos da aproximadamente 120 voltios entre lo que sería tierra y la conexión viva para encender el bombillo o foco. Si esto es así, si nosotros conectamos lo que sería el bombillo, tiene que dar o se tiene que activar. Bien, ahora midamos lo que sería la corriente continua en voltaje. Para eso nosotros tenemos que trasladarnos a ubicar lo que sería el voltaje en corriente directa. Hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante. De repente uno se puede confundir al medir este tipo de voltajes en alterno, pero tenemos que tomar en cuenta que este tipo de voltaje es en corriente directa. Como les dije anteriormente, esta batería me da 12 voltios 7 ampere horas, y para ese caso nosotros tenemos que trasladarnos hasta un voltaje mayor del que opera la batería, que son 12 voltios. Para eso nos colocamos en 20, y en este caso sí tenemos que tomar en cuenta la polaridad. Es un dato importante. En corriente alterna, como la energía varía sinusoidalmente, no importa la polaridad, pero en corriente directa sí importa tanto positivo como negativo.
Midamos y veamos cómo se mide. Colocamos el negativo y colocamos el positivo y ahí nos tiene que dar 12 voltios. Esta batería quiere decir que está en buenas condiciones. Si nosotros conectamos las pinzas de una forma al revés, nos indica un valor negativo, pero hay que recordar que estamos con la polaridad invertida debido a que en corriente directa sí es necesario colocar las conexiones de los elementos de forma correcta, positivo con positivo y negativo con negativo, porque si lo colocamos al revés no va a funcionar. Recuerden que el nivel 0 o el nivel de tierra es el nivel de referencia para tomar decisiones. Perfecto. Ahora vamos a realizar la conexión de lo que sería un transformador de 110 voltios y nos va a transformar la energía a 12 voltios. Este es muy utilizado en cámaras. Voy a realizar la conexión y en su extremo he puesto lo que sería un conector hembra de corriente para nosotros poder medirlo mejor con el multímetro. Vamos a realizar la conexión. Del transformador y vamos a realizar la medición. De igual forma, hay que tomar en cuenta que este dispositivo es un transformador de 110 voltios a 12 voltios 1.5 amperios, que es el comúnmente utilizado para cámaras. Vamos a realizar la medición. Entonces nosotros tenemos aquí que entre estos dos puntos nos da una salida de 12.26 voltios en corriente directa. Si nosotros cambiamos la polaridad, imagínate que nosotros realizamos la conexión de una cámara con polaridad invertida, eso no nos va a dar imagen la cámara porque la señal de referencia está donde está el positivo. Por eso no nos va a dar buena señal. Perfecto. De esta forma nosotros podemos realizar las mediciones tanto de corriente alterna como corriente directa. Vamos a realizar ahora una medición de lo que sería la continuidad de los cables. ¿Cómo podemos realizar y cómo podemos saber si un cable tiene continuidad? Continuidad quiere decir que existe la transmisión de energía desde un punto a otro punto en el mismo cable. Tomemos como ejemplo este cable. Vamos a medir la continuidad desde este punto hasta este punto. Para eso nosotros tenemos que colocar nuestro multímetro en continuidad. Y para eso nosotros en una punta colocamos lo que sería un extremo del cable y en la otra punta la otra. ¿Cómo sabemos que hay continuidad? Por el sonido que viene a continuación. Ese sonido nos indica que existe la continuidad. Si no existiera el sonido, quiere decir que hay una ruptura en el cable, por lo tanto no transmite energía. Veamos nuevamente. De esta forma nosotros garantizamos que desde el punto A al punto B tenemos continuidad. Bien. ¿Qué podemos hacer con este medidor de continuidad? Lo siguiente. Midamos la continuidad que existe en el siguiente sensor magnético. Vamos a realizar la conexión de un sensor magnético y vamos a medir la continuidad. Colocamos uno de los hilos en una de las pinzas. Vamos a retirar la batería un momento. Y coloquemos el otro hilo en el otro extremo. En este momento nos está dando continuidad debido a que recuerden que el sensor magnético se coloca más que todo en puertas y ventanas o en claraboyas también. Internamente tiene unas conexiones donde el imán, que viene a ser este cubo que está aquí,
Si nosotros lo acercamos, él hace que una barra movible se una y haga continuidad de este hilo al otro. Acerquémosla. Esto hace que mientras la puerta esté cerrada, haya continuidad entre el hilo A y el hilo B. Si la puerta se abre, quiere decir que el imán está separado, por lo tanto ya no existe continuidad entre estos dos hilos y esta señal que nos envía, la alarma o el panel de alarma lo interpreta como una abertura de alguna puerta o ventana. Cada sensor de magnético tiene una distancia de separación conocida como gap, con la cual uno puede jugar hasta qué punto colocar el imán. Vean que todavía esta distancia se mantiene o entiende la alarma que está cerrado. Si lo separamos un poco más, ya para esta distancia indica que la ventana o la puerta está abierta. Es importante conocer estos conceptos y fíjense que lo estamos midiendo con el multímetro. Otro elemento que nosotros podemos realizar en la medición vienen a ser sensores de contactos, que vamos a ver inmediatamente. ¿Qué es un sensor de contacto? Veamos aquí. Quitemos el magnético y colocamos el siguiente. Este es un contacto, un sensor de contacto, con el cual si presionamos aquí se mantiene normalmente cerrado y si despegamos se mantiene normalmente abierto. Midamos la continuidad para visualizar cómo funciona este sensor de contacto. Colocamos las borneras y en este momento no hay continuidad entre un punto y otro. Fíjense que aquí está conectado a unos tornillos que tiene en su parte posterior. Si nosotros presionamos, quiere decir que existe la continuidad y está una puerta cerrada. Si abren esa puerta, quiere decir que no hay continuidad, por lo tanto no hay flujo de corriente y el sistema de alarma interpreta que esa puerta fue abierta. Además de eso, vamos a visualizar lo que sería un relé. Vamos a desconectar lo siguiente. Hablemos ahora de otro dispositivo muy utilizado en seguridad electrónica que se encuentra en casi todos los dispositivos de seguridad electrónica porque genera la activación de las sirenas, apertura de puertas, activación de alarmas. Y eso se encuentra integrado en lo que serían los controles, en las controladoras de cada sistema de seguridad electrónico. Sea alarma, control de acceso, cámaras IP, cerco eléctrico, alarma comunitaria, siempre vamos a encontrar un dispositivo como este conocido como relé. ¿Cuál es la función del relé? Fíjense. El relé posee 5 pines, entre los cuales este del medio viene a ser conocido como común. Recordemos que en electrónica y en sistemas de seguridad electrónica y más que todo en alarmas, las alarmas perciben o entienden los estados iniciales con los cuales funcionan los elementos. Por ejemplo, en un estado inicial de este relé, quiere decir que entre este común y este cable existe continuidad. ¿Por qué? Porque su estado inicial indica que este es el común y este es el normalmente cerrado. Quiere decir que mientras entre estos dos hilos que internamente se conectan a una bobina, mientras la bobina, que vienen a ser estos dos hilos, no reciba energía de 12 voltios, porque este relé es de 12 voltios, el estado inicial se va a mantener. Es decir, habrá continuidad entre este punto y este, hasta el momento en que exista energía en este punto y el estado inicial de normalmente cerrado cambie a continuidad a normalmente abierto.
vamos a realizar una prueba para identificar la continuidad entre las conexiones internas del relé. Si nosotros conectamos aquí una de las pinzas y conectamos aquí la otra, fíjense que existe el normalmente cerrado. Si nosotros conectamos en este punto, no nos va a dar continuidad. ¿Por qué? Porque este punto es el normalmente abierto, a menos que entre los dos puntos de la bobina exista 12 voltios. Para eso nosotros vamos a realizar la conexión de lo que sería el conector hembra con dos hilos, uno colocado en cada parte de la bobina, para nosotros identificar el cambio que existe entre los niveles de voltaje de la bobina y el cambio que existe entre normalmente abierto y normalmente cerrado. En este momento nosotros vamos a realizar las conexiones, lo vamos a dejar así y vamos a realizar la conexión de continuidad entre el común, que vendría siendo el del medio, y el de la izquierda. En este momento nosotros tenemos continuidad. Si nosotros colocamos 12 voltios entre los pines del relé, su estado va a cambiar y ya no existe continuidad entre el común y el normalmente cerrado. Va a existir continuidad entre el normalmente abierto. Ese es el cambio de estado. Si se desconecta los 12 voltios, cambia su estado inicial a normalmente cerrado. Esa es la función. ¿En qué consiste esto? Bueno, en la mayoría de las alarmas, entre este común y este normalmente abierto, se conecta la sirena. ¿Por qué lo hace así? Porque cuando se activa algún sensor, la alarma activa 12 voltios entre estos dos puntos y da continuidad a la sirena para que suene, que sería lo que está sucediendo ahorita. Con este dispositivo nosotros podemos realizar el manejo o control de dispositivos de 12 voltios e incluso de 110 voltios, que es el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Vamos a controlar mediante este dispositivo el encendido y apagado de nuestro bombillo. Vamos a realizar las conexiones y ya volvemos. Una vez que ya tenemos las conexiones hechas para el uso del relé, vamos a realizar el encendido de lo que sería este bombillo o foco con la activación de nuestro sensor magnético. Para eso, nosotros necesitamos energizar lo que sería la bobina del relé. Tomamos el negativo, pasa por el sensor magnético. Este sensor magnético llega a uno de los pines de la bobina, que vendría siendo el derecho. En el positivo nosotros venimos y nos conectamos al izquierdo de la bobina, pero no existe energía entre el izquierdo y el derecho porque se activa con la condición del sensor. En estos momentos, como el imán y el sensor magnético están separados por estos dos hilos, no existe continuidad y por lo tanto no puede fluir la corriente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hicimos nosotros para conectar el encendido de un foco o bombillo con 12 voltios? Del bombillo o del foco nosotros tenemos una conexión que va directamente al foco. Una la pasamos y llega al común del relé y la otra conexión sale del normalmente abierto para que se active cuando este sensor se una y llega a la conexión y genera el retorno del circuito.
Una vez que ya nosotros tenemos elementos instalados, vamos a realizar la conexión para encendido del bombillo. Voy a tapar para que me encandile mucho. Si yo acerco lo que sería el imán, va a generar la activación del relé hasta que este se separe. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo separo, va a generar una discontinuidad y su estado y va a volver al estado inicial del relé. Recordemos que entre el común, cuando no existe energía entre sus dos bobinas, el común mantiene continuidad a normalmente cerrado. Cuando nosotros acercamos el imán al sensor, existe continuidad entre el común y el normalmente abierto y genera lo que es la continuidad del flujo de la corriente, por lo tanto activa en este caso nuestro bombillo. Este ejemplo que estamos viendo ahorita es muy comúnmente utilizado cuando tenemos que utilizar una sirena de 110 voltios accionado con algún dispositivo de 12 voltios, sea una alarma comunitaria, control de accesos, que manejan energías de 12 voltios. Este dispositivo es muy importante, ¿por qué? Porque además de que tiene estados con los cuales trabaja normalmente cerrado y normalmente abierto, él nos permite a nosotros separar circuitos de corriente directa a corriente alterna. Por eso es comúnmente utilizado y muy bien utilizado para lo que serían dispositivos de seguridad electrónica. Este dispositivo o este relé que nosotros contamos actualmente, podemos nosotros separar circuitos de corriente continua a corriente alterna con una capacidad máxima de hasta 10 amperios. Si ocurre que la carga de nuestro elemento de corriente alterna supera esa capacidad de 10 amperios, simplemente se va a quemar el relé. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tomar en cuenta también el nivel de carga o el nivel de corriente que necesita pasar para activar cualquier elemento con este tipo de relé. Si nosotros necesitamos un relé de mayor amperaje o de mayor resistencia o de mayor robustez, necesitamos utilizar otro tipo de relé. Con este nosotros podemos activar un simple foco. Todos estos conceptos son utilizables a la hora de instalar y dar mantenimiento a sistemas de seguridad electrónicos. Espero te haya servido, espero que sea de utilidad absoluta en tus instalaciones y cualquier duda o pregunta puedes hacerla en el Zoom. Así que nos vemos en el Zoom.